YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, al fin les traigo el video más esperado por toda Latinoamérica unida. De los 3 humanos más poderosos del anime versus Shumatsu no Valkyrie. ¡Sí! ¡Sí! En sí voy a dar algunos reemplazos, ya que vi en los comentarios que no les gustaban algunos personajes que puse aquí. ¡Qué buen servicio! Y pues también daré las peleas que se darán. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y que están viendo Maximum Geek. Comencemos con el video. Pero antes de que sigas viendo este video, quiero recordarte que tienes un video donde expongo todo cómo hacer esta lista de videos y los versus. Así que anda a verlo antes que este. Y luego obviamente regresa este video para que estés tan informado y cómo se darán los siguientes videos para que ya puedan seguir viendo esta lista de reproducciones. Muchos me dijeron que no valía poner a Naruto, porque este mismo era la reencarnación de una deidad. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Y sí, siendo que estaba haciendo justo todo lo que ustedes decían. Tal vez Naruto no debía estar aquí. Y vi que muchos me ponían el personaje que debía estar aquí en vez de Naruto, y la verdad es que sí se me ocurrió ponerlo a él en principio, pero pensé que sería más lógico poner a Naruto, pero no fue así. Así que el personaje que reemplazará a Naruto en este video, bueno, en esta lista de reproducciones con estos videos, será Gai Sensei. Ahora sí viene lo chido. Proclamado por el mismo Madara Uchiha como uno de los humanos o el humano más fuerte que hay. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Sin ser descendiente de nadie ni haber heredado el poder de alguien, Gai Sensei es merecedor de estar en esta lista de los 13 mejores humanos o los 13 mortales más destacables. Espera un momento. Sé que estás viendo este video, pero no estás suscrito. ¿Qué estás haciendo sin suscribirte? Te doy tu tiempo, suscríbete, activa la campanita. Si lo haces, te prometo que Afrodita te verá hoy en tu habitación. Pero esto solo pasará si te suscribes en los próximos 5 segundos. Voy a contar 5, 4, 3, 2, 1 y ya. Si lo hiciste, tendrás una gran sorpresa hoy en la noche. Sigamos con este video. También había puesto a Rengoku, pero tienen razón. Rengoku, aunque sea fuerte, no es el más fuerte de los pilares. Y si ustedes me nombraron a alguien que debía estar sí o sí de Kimetsu no Yaiba, se trata de Gyomei Himejima, el pilar de la piedra. Sin duda uno de los seres más fuertes de Kimetsu no Yaiba, más altos y más musculosos. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Que se hace notar y se nota su presencia cada vez que está en un lugar. Así que este también será un representante en esta lista de los 13 mortales más destacables del anime. Pero recuerden que también hay un tercero al cual decidí cambiar. Y este sí acepto que es el más polémico porque creo que no tenía mucho que hacer aquí. Estamos hablando de Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho. No les voy a mentir, la decisión de poner a Yusuke estaba tomada desde hace mucho tiempo. Antes de ver el final de Yu Yu Hakusho, obviamente. Ahí fue donde me di cuenta que en el último arco se nos dice que Yusuke es mitad demonio o algo así. Y ahí fue donde más dudé, pero recordé que también estaba el mismo Hércules, mitad humano y todo eso. Pero también vi un comentario que me decía si estaba Yusuke también podía estar Gohan. Por lo mismo solo pienso poner humanos 100%. No encuentro fallas en su lógica. Y en vez de uno de Yu Yu Hakusho voy a escoger uno de Bungo Stray Dogs. Y aquí estará Dazai. Dazai es uno de los seres más fuertes de Bungo Stray Dogs, de los más carismáticos y sin duda creo que merecía estar aquí. Es increíble cómo pelea y su poder me parece de los mejores. Así que será muy bueno ver qué puede hacer contra estos dioses. Y bueno, ahora sí voy a dar cómo serán las peleas, o sea, quién contra quién se enfrentará. Y el orden ya solo estará hasta Buda porque saben cómo está el manga. Ni bien se acabe esa pelea vamos a ir sacando otros órdenes, así que vamos con los peleadores. Tanto como en manga y anime, Thor será el primer contrincante. Y este mismo se enfrentará al humano más fuerte. Esto se va a poner feo. Del mundo de Dragon Ball. Estamos hablando de Krillin, nuestro pelón favorito.
¿Será que Krillin hace una de las suyas y vuelve a morir? ¿O será que tiene todo lo necesario para enfrentarse a uno de los dioses más fuertes que existen en todo Shumatsu no Valkyrie? Y pues como ya lo suponen, este será el primer video versus. Así que este video quiero que ustedes dejen sus argumentos de por qué debería ganar Thor o por qué debería ganar Krillin. Los mejores serán utilizados en el video y también les daré su respectivo crédito. Así que dejen todos esos argumentos diciendo por qué debería ganar cada uno. Y el video llegará cuando este video llegue a los 40 likes y también a las 400 reproducciones o vistas. Así que compartan el video para que más gente lo vea y así llegar rápido para hacer ese próximo video, al fin el versus de Thor vs Krillin. Esta información vale millones. El segundo encuentro sería entre Zeus contra el capitán de la humanidad, que en este caso es Saitama. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? En sí, dos de los personajes más fuertes que existen. Saitama hasta ahora no ha mostrado su verdadero poder, pero ¿cómo será la pelea ante un Zeus que sinceramente parece invencible? Adán lo pudo hacer gracias a sus ojos, pero Saitama no tiene ningún poder especial más que su fuerza. ¿Será suficiente para vencer a Zeus? Pues ese será el segundo video, así que recuerden estar atentos al canal para ver cuándo lo puedo subir, después del primero obviamente. Luego igual tendríamos a Poseidón, el cual se llegaría a enfrentar al pecado del orgullo. Estamos hablando del gran Escanor. ¡Cielos, qué macizo! Esta pelea sin duda sería de las más interesantes. Dos personajes sumamente orgullosos, el uno para mal y el otro para bien. ¿Escanor será capaz de vencer a Poseidón y darle una victoria a la humanidad? Pues también tendremos que esperar para ese video. El peleador más grande y uno de los héroes más grandes de todo el mundo y de los dioses es Hércules o Heracles. Y este mismo se enfrentará a uno de los hechiceros más poderosos, o el más poderoso, de todo Jujutsu Kaisen. Estamos hablando de Gojo. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué suerte! Sinceramente, Hércules será capaz de traspasar el poder de Gojo, que casi lo hace intocable. Sinceramente también una pelea muy interesante que ya todos deben querer ver obviamente. De ahí tenemos a uno de los dioses hindús y tal vez el más fuerte. Estamos hablando de Shiva, el cual se enfrentará al que hasta ahora es el ser más fuerte de todo One Piece. Estamos hablando del mítico rey de los piratas, Goldie Roger. ¿Será capaz Goldie Roger con su haki, tanto de observación, armadura y del rey todos avanzados, hacerle daño a este dios casi invencible? No lo sé, tú dime. Y pues el verso siguiente no le haré un video porque ya sabemos que Buda traicionó a los dioses y se estará enfrentando a Zerofuku. Por lo mismo es lo mismo que ya verían en el manga, así que no haré video de eso. Y de aquí les voy a decir cómo serán las peleas, pero obviamente no tienen orden aún. Tenemos a Odín, el dios nórdico más fuerte, contra Julius, el rey mago de Black Clover. ¿Cómo será esta pelea? La siguiente será Loki, el dios del engaño nórdico, contra Gai Sensei, el humano más fuerte de todo Naruto, sin tener ninguna ventaja como los demás. De ahí tenemos al dios Apolo. Este mismo se enfrentará a Mob Shigeo Kageyama, uno de los psíquicos más poderosos con un potencial infinito. Susanoo se enfrentará a Gyomei Himejima. ¿El pilar de la piedra tendrá algo que hacer contra este dios? De ahí tenemos a Anubis. Este se enfrentará a Deku Seinen o el normal, no sabemos, pero sin duda será una pelea muy increíble. Tenemos a Belzebub contra Netero, el humano más fuerte de todo Hunter x Hunter. Y por último el versus es Bishamonten contra Dazai. Sin duda versus muy importantes que serán increíbles de ver. Pero como ya se los dije, después de la pelea de Buda no hay un orden específico, así que ahí como vaya saliendo traeré los videos. Y bueno, yo no tengo nada más que decirles. Recuerden que debemos llegar a los 40 likes y 400 visualizaciones para que se dé el video de Thor vs Krillin, y también dejen sus comentarios con sus argumentos. Y bueno, ahora sí, ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós.
Jugando en la noche, jugando en la noche. Es hora de actuar, apenas llegue la oscuridad. Me opondré, el ciclo romperé, muy loco parecerá.